Muy bien, pasemos a la palabra de Dios y quiero que me acompañe al Evangelio de San Juan, capítulo 7. Evangelio de San Juan, capítulo 7, y vamos a leer a partir del versículo 1. Los que no trajeron Biblia, ahí les estarán presentando en las pantallas los textos que vamos a estar leyendo hoy. Adicional, pues a mí me gusta que tomen los que están con sus Biblias, pues mantengan la Biblia abierta en este pasaje que es el principal. Vamos a leer algunos que son de apoyo y ellos, las personas del sonido, rápidamente nos ubican para que aprovechemos el tiempo y así es más ágil. Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 1, dice la palabra del Señor: Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, los hermanos de Jesús, le dijeron: Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. La palabra de Dios, y siempre lo voy a decir, me parece maravillosa porque no pierde ningún detalle. Todos, absolutamente todos los detalles de nuestra vida ya están ahí registrados. Inclusive ahí en este pasaje me encuentro algo que me sorprende, y es un tema que por lo general casi nunca se habla, y es sobre algunas dificultades o quizás crisis familiares y dificultades familiares que vivió Jesús. Jesús con sus hermanos tuvo dificultades, y aquí claramente vamos a ver y vamos a predicar sobre eso, y esas dificultades era porque los hermanos de Jesús no creían en Jesús. Y como no creían en Jesús, entonces ahí habían unos conflictos, y a través de la palabra vamos a identificar cada uno de estos conflictos que habían acá. Por eso he querido traer un tema que va a ser de gran bendición para todos nosotros, y así espero que sea. El tema se llama Conviviendo con familia no creyente. Conviviendo con familia no creyente. Al igual que Jesús convivió 33 años con una familia que no creía en él. Y esto va a verse reflejado a través de la palabra de Dios, y vamos a ver qué ocurre y qué pasó con esto. Antes de entrar a explicar el capítulo 7, yo quiero que nos devolvamos qué había ocurrido, porque cuando iniciamos en el capítulo 7, en el versículo 1 dice: Después de estas cosas, ¿sí? Y quiero saber cuáles fueron esas cosas que pasaron antes. Y resulta que en el capítulo 6 Jesús acaba de alimentar a 5,000 personas. Habían 5,000 personas en las que había que darle alimento, y Jesús, con algunos peces y algunos panes, lo que hizo fue darle comida a 5,000 personas y sobró alimento. Pero Jesús sabía desde el fondo que esas personas que le seguían, no todas eran porque en realidad le creían a él, sino porque con Jesús recibían bienestar y con Jesús recibían beneficios. Pues imagínense, recibían milagros, recibían comida. Eso me imagino que decían: ve que Jesús va a ir allí, vamos, cojan la coca que haya comida, vamos. Y todos se dirigían hacia donde Jesús, porque había bienestar. Y él lo sabía. Después de que él los alimenta, en Juan capítulo 6, versículo 26, dice Jesús: Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis. Ojo que le está hablando a los 5,000. Me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre.
cuando Jesús está hablando esto, yo quiero que usted entienda que los 5,000 no están diciendo, cuando él dijo, porque a este señaló Dios el Padre, se está refiriendo a él. No crean que los 5,000 dijeron, sí, gloria a Dios, ya vino el Mesías. No. Para ellos, cuando ellos escucharon eso, ellos están diciendo, ¿qué le pasa a este? ¿Quién se cree? ¿Por qué está diciendo estas cosas? Y eso no estaba sonando como muy bien, pero Jesús tenía que dar su mensaje. Jesús sigue en su mensaje en el versículo 35, acompáñeme, del capítulo 6. Ahora Jesús viene a darles un mensaje más fuerte para ellos y dice, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, acuérdese, ya los alimentó, ahora él se va a presentar como el pan de vida y dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y pasemos al 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Pues cuando uno lo lee, uno dice, bueno, que el pan que descendió del cielo, bueno, no le creyeron. Pero no, los judíos sí estaban entendiendo el mensaje que Jesús les estaba dando. ¿Sabe cuál era el mensaje que Jesús les estaba dando acá con este tema? Les estaba diciendo, mire, mi nacimiento fue diferente al de ustedes. Mi nacimiento fue virginal. Mi nacimiento fue porque yo vine enviado de Dios a través del Espíritu Santo y es completamente distinto. Entonces ellos están entendiendo el mensaje y por eso le dicen, ¿cómo así? Nosotros conocemos los padres de él. ¿Por qué dice que descendió del cielo? Y eso empezó a generar, obviamente ya venía desde antes generando mucha molestia para ellos. Pero ellos no creían y su familia tampoco. Tanto así que es que esta familia que vemos aquí estamos viendo un problema y una dificultad familiar, pero una dificultad familiar silenciosa. Aquí no hay gritos, ¿sí? Aquí no hay platos tirándose en la casa, no, aquí es una dificultad silenciosa. ¿Y sabe por qué? Porque cuando ellos le hacen esta invitación, la invitación que le hacen los hermanos de Jesús a Jesús no es una buena invitación. Dice el versículo 3 ya del capítulo 7. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Mire, si uno lee esto, uno dice, pues los hermanos de Jesús querían promocionarlo, los hermanos de Jesús querían que Jesús fuera, saliera, mostrara sus milagros y que todos se convirtieran. ¿Cierto? Parece eso. Pero en el versículo siguiente, en el versículo 5 dice que los hermanos de Jesús no creían en él. Adicional quiero recordarle algo, en el versículo 1 dice que a Jesús los judíos ¿qué estaban haciendo? ¿Lo estaban buscando para qué? Para matarlo. Entonces la invitación de los hermanos de Jesús no es una buena invitación. Ni siquiera están pensando en su seguridad, no están pensando en nada de eso, le están diciendo vamos, promociónate. Vaya los judíos. Ellos están hablando de esa manera porque quiero decirles que desde antes ya había un problemita. Ya estaban tocaditos. Ya habían problemas entre ellos como hermanos. Dice Marcos capítulo 3 versículo 20. Jesús está predicando, después de predicar Jesús va y hace la elección de los 12 apóstoles. Y después, claro, como fue predicando, la gente se iba a seguirlo y era mucha gente, era multitud que estaba detrás de ellos. Y mire lo que dice Marcos capítulo 3 versículo 20. Después de esto, Jesús regresó a la casa y era tanta, ahí pila los del sonido, después de esto Jesús regresó a la casa y era tanta la gente que volvió a reunirse que ni los discípulos podían ni siquiera comer. Cuando los familiares de Jesús supieron lo que hacía, fueron para llevárselo porque decían que se había vuelto loco. Imagínese toda la gente detrás de él. Ya él se está volviendo famoso. Todo el mundo está hablando de él por lo que dice, por lo que hace, los milagros. Y los hermanos de Jesús están molestos porque ellos están diciendo, lo que están diciendo de Jesús no es bueno.
Él nos está poniendo en peligro a nosotros y por eso lo cogen, lo toman y se lo llevan y están diciendo, se ha vuelto loco. Estoy seguro que es un mensaje, unas palabras muy similares a algunas que a ustedes les dijeron cuando ustedes llegaron a su casa y dijeron que se habían convertido a Cristo. ¿Amén o no amén? Llegaron y me convertí al Señor. ¿Le lavaron? Ya le lavaron el cerebro. Este se volvió loco. No, ¿cómo así? Vos tan inteligente, hombre, ¿y cómo fuiste a dar allá? Ahora sí te van a quitar toda la platica. ¿Amén o no amén? Esto era lo que había pasado. A Jesús también le pasó. Y ocurrió esto. Los hermanos no estaban cómodos que Jesús fuera el que estuviera haciendo todo este escándalo público. No querían que Jesús estuviera predicando. Y por eso ahora ellos como hermanos le dicen, Jesús, váyase para donde los judíos. Eso es una trampa, vaya para donde los judíos. Pero para Jesús esto no es extraño, ¿sabe por qué? Porque a Jesús antes ya le habían hecho una invitación similar. ¿Sabe quién le hizo esa invitación a Jesús antes? Satanás. ¿Recuerda cuando Jesús está en el desierto y que Satanás está tentando a Jesús? ¿Sí recuerda eso? En Mateo capítulo 4, en el versículo 5, dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Aquí Satanás le está diciendo, a ver pues, no es el Hijo de Dios pues, hágale pues, tírese, muestre que usted también tiene todo el poder y allá lo van a rescatar, ya está escrito. Lo mismo que están diciendo los hermanos, vaya pues, no tiene tanto poder, vaya y muéstrese, vaya, publique todo lo que usted hace para que la gente se dé cuenta. Aquí resulta un poco triste ver el rechazo de los hermanos de Jesús hacia él, sabiendo que ellos lo conocían, ellos lo vieron crecer, pero aún no creían en él. Pero ojo, no creían en él. Tengan en cuenta esto, no creían en él no porque Jesús no les daba testimonio, amén, no porque Jesús no les daba testimonio, no porque Jesús no era auténtico, ellos no creían en él porque los hermanos de Jesús aún no entendían el propósito que Dios tenía con Jesús, amén. Entonces como no lo comprendían, entonces ellos igual lo hacían como querían. Ahora la pregunta para nosotros es, y trayéndolo a nuestras vidas, nosotros también tenemos ese tipo de problemas. Y quiero decirle algo, no es necesario uno tener un familiar no creyente. Puede ser creyente y aún puede tener problemas de este tipo. Tenemos hoy en día como el hijo se levanta en contra de la madre, el esposo en contra de su esposa, viceversa. Como hoy en día la sociedad está mostrando que la alternativa frente a cualquier problema va a ser sepárese. Como la alternativa ante cualquier situación de un joven que está en desacuerdo con sus padres es, no, yo cojo mis cosas y me voy. Pero vos tenés 10 años, no importa, algo hago. Ese es como el comercial, me voy de la casa para hacer lo que yo quiera. Y un niñito de 6 años. Cuando nosotros nos vemos hoy en día enfrentados a una realidad de estas, donde la sociedad impulsa, oiga, el problema es que tenemos a una sociedad que invita a que esto ocurra. Tenemos grandes problemas. Y la pregunta que hacemos, bueno, ¿y qué hacemos para convivir con ellos? Le voy a hablar solamente de 3 puntos. El primer punto es que debemos recordar siempre el plan que Dios tiene para nosotros. Oiga bien. Debemos recordar siempre el plan que Dios tiene para nosotros, no para ellos, ojo, es para nosotros. Cuando nosotros entendemos el plan que Dios tiene para nosotros, ya nosotros vamos a estar ubicados y siempre pensando en lo que Dios quiere, amén. No en lo que nosotros queremos, no en lo que nosotros pensamos, sino en lo que Dios quiere. Mire Jesús cómo lo hizo, versículo 6 del capítulo 7 de San Juan. Entonces Jesús les dijo, ya ellos le dijeron que subiera y Jesús les responde, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. La respuesta de Jesús me encanta porque es una respuesta alineada
al plan de Dios. Y yo aquí me pongo a pensar, ¿qué tal donde a nosotros nos dijeran eso? Donde nuestra familia nos dijera a nosotros, vea, que vaya allá, que a lo van a matar. ¿Cómo respondemos nosotros? ¿Qué? ¿Por qué? No, venga pues, ¿cierto? Porque respondemos ¿desde dónde? Desde nuestra humanidad. Porque nosotros estamos siempre ahí, con la emoción, con el sentimiento ahí a flor de piel, y dígame cualquier cosa, dígame, y a mí hábleme pasito. Aló. Eso pasa en las casas, pues en las de los de afuera. Aquí en ninguno, amén. Y vivimos cargados, vivimos tensos. Pero mire Jesús lo que les dice. Jesús no saca con su rabia, Jesús no saca un surriago y empieza a darles, no. Jesús dice, mi tiempo aún no ha llegado. ¿Sabe qué les está diciendo? Diciendo, yo no camino por lo que yo quiera. Yo no camino ni siquiera por lo que ustedes piensen que es bueno para mí. Yo camino alineado al propósito que Dios tiene para mí. Amén. Y enseguida, después de esto, les dice, mas vuestro tiempo siempre está presto. Lo que les está diciendo es, en cambio ustedes, si caminan como quieren, todo lo que quieran hacer, ustedes creen que está bien. ¿Por qué? Porque ustedes no han comprendido el plan que Dios tiene para nosotros. Ahí vemos cómo Jesús está mostrando claramente que a sus hermanos les estaba respondiendo tal cual como él ya sabía que debía responder, porque él sabía que en su vida tenía que reflejar todo el plan de Dios. Ojo con esto, Jesús sabía que en su vida tenía que reflejar el plan de Dios. Y usted y yo, querido hermano, usted y yo estamos invitados a vivir siempre de acuerdo a lo que Dios nos ha trazado. No a lo que nosotros pensemos, no a lo que nosotros creamos, sino al divino propósito del Señor. En Efesios capítulo 2, versículo 10, Pablo va a hablar de algo que ya está claro y que nos debe dar toda la seguridad a nosotros. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire esto qué bonito. Lo primero es que dice que somos hechura de Él, amén, y que estamos creados en Cristo Jesús para buenas. Quiere decir que usted y yo, a nosotros nos exigen buenas, no regulares, amén, no regulares, no intentos de buenas obras, nos dicen buenas obras. Y además, ¿sabe por qué? Porque no es un azar, porque no es algo inventado. Es porque Dios ya las preparó para que usted y yo anduviésemos en esas obras. Amén. Cuando vemos la palabra de Dios, esto lo que nos trae a nosotros es seguridad. Porque nosotros no estamos caminando. Cuando usted está durmiendo, ya Dios sabe que usted qué va a hacer durante todo el día. Cuando usted y yo ni siquiera hemos tomado la primera decisión del día, si nos colocamos la camiseta azul o la blanca, Dios ya sabe todo de nosotros. Y usted y yo nos estamos preocupando todo el tiempo, ay, ¿qué va a pasar? Ay, ¿qué va a pasar mañana? Ay, ¿y si hacemos esto? Ay, y no, ay, y aquel que no se ha convertido, ay, aquel que no cree. Yo me imagino al Señor diciendo, ay, no, pare. Camine en las obras que yo preparé. Amén. Qué bonito eso cuando el Señor nos dice, camine en unas obras que yo preparé. No, su vida no está al azar. Su vida y la mía están seguras en nuestro Dios, el Todopoderoso. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces, como dijimos que hay que entender el plan que Dios tiene para nosotros, lo primero que debemos hacer es entender que Dios quiere tratar primero con nosotros y luego con nuestra familia. Ay, me bajaron amenes. Dios quiere trabajar primero con nosotros, porque yo me rehúso a creer que Dios nos mandó a nosotros como unos mensajeros solamente para que los demás hagan y nosotros no. Ah, no, que haga, oiga, que arrepiéntanse pues, que dejen esto, y yo no lo dejo, y yo no lo hago. Hey, pero ¿y usted qué? ¿Y usted no lo hace? No, yo voy en un proceso, con calma. Pero llevas 20 años allá, voy pasitico, voy despacio. Me rehúso a creer eso, porque Dios quiere primero que nosotros le entreguemos el corazón. Tantas cosas que hay aquí,
Y luego usted va a empezar a ver el efecto en él, en él, en él, en él, en él. Y Dios cumplirá su propósito. Amén. Somos sus instrumentos, pero tenemos que atender el llamado del Señor. Amén. Ahora, ¿qué va a pasar o qué hacen ellos? Vamos a hablar y vamos a colocarnos un poco como en el papel de ellos. ¿Qué hacen ellos con nosotros los creyentes? Primero, nos harán comentarios retadores sobre nuestra fe. ¿Le han hecho alguna vez un comentario retador sobre su fe? Oíste, pero vos no pues que orás tanto y mírate vos. ¿Sí le han dicho eso? Oíste, no pues, ¿para qué te servirá esa iglesia si vos no salís de esa, no salís de un problema para meterte en otro? Y eso lo reta uno. Y hay personas débiles que eso los toca. Es verdad, yo para qué ir para la iglesia, vea, 3 años ya y Dios no me responde nada, yo no voy a volver. Y Satanás dice, amén, hermano. Punto donde inclusive, como les dije ahora, empezamos a dudar sobre eso. Otra cosa que ellos hacen o harán es que se van a molestar o se molestan por las decisiones que nosotros tomamos. ¿Les molesta? No, mira, yo tengo este problema, pero no, yo en el Señor voy a estar fortalecido y voy a seguir y voy a luchar. Oigan pues a este, no, pare ahí, váyase, ¿cómo va a ser tal cosa? Y todo el tiempo, ¿cierto? Todo el tiempo están criticando nuestras decisiones. ¿Sabe por qué? Porque ellos piensan desde su humanidad y nosotros pensamos bajo la dirección de Jesús. Por eso tenemos que estar siempre enfocados. Ellos dicen, no perdone. Ellos dicen, váyase. Y nosotros con el Señor decimos, perdonemos, amemos, demos una oportunidad. Aló. No, ya me dio susto. Otra cosa que hacen es que desde su desconocimiento nos hacen llegar a límites. Oiga, yo no sé por qué algunos creen que porque somos cristianos no nos da rabia. Y una tras otra, pin, y ya cuando uno, pero ya. Eso es lo que le enseñan en la iglesia. Así es que hace el pastor allá. Y no pues que es cristiano. Amén. Ay, Dios mío. Y enseguida lo atacan a uno con eso. Porque le dicen a uno, préstame platica. No, yo no tengo plata. Pero pues va que sea para el pastor y ahí sí la saca toda. ¿Qué tiene que ver la plata con el pastor, con la iglesia, con nada? Y quiero decirle algo, y es que después de tantas cosas que pueden vivirse con este tipo de familias que son hostiles, que molestan, parejas que le hacen la vida imposible a su pareja porque es creyente, quiero decirle algo, y es que algunos nos van a abandonar. Algunos nos van a abandonar. Y créame, no es algo nuevo para nosotros, ya lo sabemos. Es más, a Jesús le pasó. Recuerde cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario. Estaba su madre allí. ¿Dónde están sus hermanos? No están. Como no hay ningún hermano, Jesús, ¿a quién le entrega a su madre? A su amigo, porque hermanos no hay por ningún lado. Y Jesús lo que hace es un acto responsable. Hay una mujer que es viuda. Él, que era el hijo mayor, respondía por la mujer que era viuda. Ahora se va a quedar sin esa responsabilidad. Ella va a quedar suelta. Entonces por eso Jesús de manera responsable le dice a su amigo, porque sus hermanos no están: madre, ahí tu hijo, y a tu madre. Esto lo que nos muestra es una gran realidad, y es que vamos a atravesar el abandono. Vamos a atravesar el abandono. Pero Jesús sabía todas estas cosas. Y en San Juan capítulo 7, versículo 7, Jesús dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que testificar de Cristo traerá consecuencias. Hay algunas familias que no soportarán eso y te harán la vida imposible. Pero ya Jesús también lo sabía.
Mateo capítulo 10, versículo 34. Dice la palabra del Señor: no penséis, cuando uno lee esto, uno se asusta, créame. No penséis que he venido para traer paz, eso no suena bueno, a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Amén. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Oiga, ya salen las suegras y todo ahí. Ya lo había dicho Jesús. Dice el 36, y los enemigos, ojo que aquí está la clave, y los enemigos del hombre serán ¿quiénes? ¿Sí lo ve? Jesús ya sabía que un gran instrumento de Satanás iban a ser los mismos de la casa. Porque quiero decirle algo, yo no sé a ustedes, pero a nivel personal no hay nada que me desequilibre más que estar mal con alguien de mi familia. Eso es como, mejor dicho, algo que no me deja estar bien y me obliga a estar bien con él. Me obliga, porque tiene que ser así. Amén. Sigue diciendo el Señor: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida, por causa de mí, la hallará. Mire, yo creo que esto es un versículo, es un texto que podríamos hablar 3 horas de él. Pero lo primero que quiero resaltar del texto es que Dios no quiere que usted y yo peleemos con nuestra familia. Ojo, porque como ahí dice, no, pero ahí dice que la espada, que no sé qué, yo por eso cojo y le doy con la Biblia para que sepa que es la espada. No tiene nada que ver con eso. Es porque Él sabe que ahí van a haber problemas, amén. Pero también lo que va a decir es que ¿dónde estará nuestra prioridad? ¿Y a quién le daremos nuestra prioridad? Eso no significa que abandonemos, eso no significa que dejemos, eso significa que nos debemos enfocar primero en Cristo, amén. Y el 38, que dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, es decir, aquel que dice, no, es que eso es muy bravo, no, tampoco, entonces él dice, no es digno de mí. El que no esté dispuesto a recibir críticas, el que no esté dispuesto a recibir burlas, entonces ese no es digno de mí. Y dice: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. A mí me encanta este versículo porque uno a veces se encuentra con personas, y quizás familia, para que también les expliquen a ellos, que hay personas que dicen, no, a mí me gusta disfrutar la vida. A mí me gusta disfrutar, a mí me gusta estar bien, a mí me gusta todo, y piensan todo para ellos, todo para ellos. ¿Qué voy a tener por mi bienestar? ¿Qué voy a tener por mi bienestar? ¡Claro! Vas a estar bien. El que haya su vida, la perderá. Porque se enfocan tanto en sí mismos que se olvidan de Dios. Amén. Y el que pierde su vida, no es que la pierda, es que la encontró en Cristo Jesús. Es aquel que se llena de fortaleza para cumplir la voluntad de Dios, para buscar la santidad. Qué duro es buscar la santidad, amén. Pero nos esforzamos por buscar la santidad y dicen, allá está el amargado. No, estoy caminando con Cristo y tendremos gozo en la eternidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ya el Señor lo había dicho, y este gran propósito nos va a llenar a nosotros. A mí me preocupa hoy en día, y esto es un caso real, familias que prefieren que sus hijos se vayan a rumbear que vengan a la iglesia. Lo escuché de una vez de una persona que decía, no. Usted, hijo, vaya, abra los ojos, disfrute. Después de que usted disfrute y haga lo que quiera, ahí sí tome su decisión. Grave error. Porque su vida va a estar pensando y se va a disciplinar siempre en buscar su disfrute. Pero cuando nos llevan y cuando los padres nos llevan a buscar siempre la palabra de Dios, siempre habrá algo que recordar. Si yo no entiendo el propósito que Dios tiene en mi vida, escuche bien esto, si yo no entiendo el propósito que Dios tiene en mi vida, yo no podré demostrarles a ellos el sentido y el cambio que Dios quiere hacer con ellos. Amén. Por eso primero inicia con cada uno
de nosotros. Entonces, el primer punto es recordar siempre el plan que Dios tiene con nosotros. Lo segundo, para vivir con ellos, debemos ser coherentes con la palabra de Dios. Amén. Debemos ser coherentes con la palabra de Dios. Y para ser coherentes con la palabra de Dios, nosotros debemos predicar el Evangelio. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, nos va a hablar la palabra de Dios sobre el Shema, que traduce escucha Israel. Y era lo que Dios les había dicho a ellos, cómo tenían que ir llevando la palabra generación tras generación. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Las qué? Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Vamos a resumir esto. Dice, habla y repite las palabras de Dios. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Es eso, habla todo el tiempo, habla todo el tiempo. Y todo el tiempo debemos predicar. Pero quiero decirle algo, predicar el Evangelio no es que usted llegue a la casa a los gritos a decirle, vio, el pastor dijo que es que usted está en pecado y por eso. Quiero decirle algo, hay hijos que no quieren escuchar a sus papás, están cansados. Y hay algunas que lo intentan y se esfuerzan. Hijo, venga. Mire, hoy la predicación estuvo muy buena. Y dijo que es que usted sí es la embarrada, pues muchacho, porque pum, 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 pum. Les enseñaron como si la palabra todo fuera desde el odio. Y enseñan a un Dios desde el odio. Y Dios hay fuego, y Dios los va a consumir a todos, y van a ver si no se arrepienten, y todos son como, no, qué estrés. Se les olvida que tenemos un Dios de amor, que hay que llegar a los hijos también desde el amor. Claro está, desde los atributos de Dios hay un Dios que es consumidor, sí, pero también hay un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y ese Dios también hay que presentarlo a los hijos, también hay que presentarlo a los esposos, a las esposas, a la familia. Yo pienso que el error que tenemos es que no hemos comprendido que hoy las generaciones entienden diferente. Hay un reto, papás. Tenemos que ilustrarnos, tenemos que estudiar, tenemos que acercarnos. No se conformen solamente con la predicación del domingo para formar a los hijos de hoy. Si ustedes solamente confían en la del domingo, pues quiero decirle que Él tiene esto 24 horas. Y por ahí se ilustra más. Y no le echan cantaleta. Y ve lo que Él quiere ver. Amén. En estos días me dice mi esposa, amor, imagínate que en la iglesia de una compañera están vendiendo es que la vara para corregir a los hijos. Hoy las estamos ofreciendo también. Baraticas. Oiga, me parece el colmo que hoy en día estemos vendiendo varas para corregir a los hijos. ¿Ah? Erika, una. Y me hace acordar de la historia de la vara. Aquí está mi hermano. Pues mi papá era una persona que todo lo que le hablaban de la palabra de Dios se lo creía. Yo creo que si a él le vendían en la iglesia una burra que hablaba, él de una vez, yo también quiero que me hable la burra. Y una vez el pastor William Robles, difunto, le dio por predicar que a los hijos había que corregirlos con vara. Jesús de Nazaret. Y él fue y se compró una vara. Y ahí mismo, van a estrenar la vara. Van a estrenar la vara. Claro, y nosotros bien jóvenes, bien peladitos, bien chiquitos, bien contemporáneos. Mi hermano me lleva 1 año y piquito. Pues mi papá no esperó ¿la qué? La dieta, ¿no? Él estaba afanado el hombre. Van a estrenar la vara. Y claro,
Mi hermanito que le gustaba estar encima, jodiendo una cosa y la otra, yo bien chillón también, y llega y ¡pum! Me pegó, y ahí mismo ¡guau! Y ahí mismo sale mi papá, vamos por la vara, y coge la vara y a mi hermanito que aquí está y ¡pum! Se partió la vara. Oiga, qué vara más chiviada. Lo tumbaron en esa iglesia. Y eso se terminó, en vez de una pela y un castigo, todos terminamos muertos de la risa porque cogió la otra mitad y de rabia volví y le pegó y volví y se partió y sabíamos que eso ya no servía. A lo que quiero llegar, iglesia, es que la forma en cómo estamos predicando la palabra de Dios quizás no es. Quizás el método como estás llegando a tu familia quizás es errado. Quiero decirle algo, su hijo, su familia está esperando una palabra de amor, que es lo que usted puede aprender desde acá. No tanta cantaleta, sino más amor. Y quiero decirle otra cosa, sorpréndalo, cambie la forma. Un día usted lo va a llamar y él se va a ir. Cuando usted lo llama, él va a decir, ay, qué pereza otra vez. Y usted dígale esto, ojo, fórmula puede servirle, puede. Ahora no va a decir pues que esa era santa, no, puede servirle. Hijo, venga. Dios, que cada paso que dé este muchacho esté direccionado por ti. Vaya pues. Eso fue todo. Dígale eso. Y esas pequeñas palabras impactan más que su cantaleta, porque se quedan guardadas acá. Dígale cosas pequeñitas. ¿Sabe qué son los proverbios? Los proverbios son la forma más didáctica que se inventaron los padres proverbistas de ese entonces para enseñarle a los hijos. Y por eso se inventaron los refranes. Los proverbios son refranes. Cosas corticas que quedan guardadas para el corazón. ¿Amén o no amén? Por eso cuando usted está bien encartado saliendo de algo, usted mismo se acuerda, el que mucho abarca, vio que también le enseñaron lo mismo. Y no vivíamos juntos. Pero sí quiero decirle algo. Enséñele la palabra de Dios, predíquele a sus hijos y ellos siempre la van a recordar. Estamos en el punto número 2 y dijimos que había que ser coherentes con la palabra de Dios. Y para ser coherentes, si bien hay que predicarla, también hay que vivir el evangelio. Amén. Hay que vivir el evangelio. No solamente es no solamente es que usted sepa la Biblia, no. Es que usted a través de su vida pueda llevar a su familia a entender el propósito de Dios. La primera carta de Corintios, capítulo 7, en el versículo 10, Jesús nos va a decir algo Pablo nos va a decir algo bien interesante para la iglesia. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, ojo, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Dice el 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Ahora no empiece pues usted, me gritó, ojo pues que a paz nos llamó el Señor. Y dice el 16, ojo, perla, viene el 16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Mire, aquí lo que está hablando la palabra de Dios es de nuestro testimonio.
¿De qué es lo que estamos haciendo? Antes en la iglesia, seguramente aquí hay algunos contemporáneos cuando enseñaban eso en la iglesia, y era que llegaban a la iglesia y ahí mismo, ¿y ustedes, unión libre, y ustedes son casados? No, estamos en unión libre. Bueno, se tienen que separar porque eso es pecado. Pero venga, acabamos de hacer la oración de fe, ¿cómo así? No, no importa, miren a ver, se tienen que separar. Oiga, y le decían eso a las personas. Hugo, ¿sí o no? Y era así, como que venga, que hay una familia. Pero gracias a Dios su palabra es sabia y decía, no hay que separarse. Porque nuestro testimonio va a ser el reflejo de lo que aprendemos acá en la iglesia. Y así le enseñamos también a través de nuestro testimonio. Y me encanta lo que dice Pedro. Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1, dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, ojo que aquí viene un reto, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Gran reto o no? Vamos a hacer una encuesta con los maridos. ¿Cuántas ganan el reto? Déjelo ahí, tranquilo. Bueno, ya estáis que... Mire, para simplificar esto está hablando del testimonio. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Qué dice nuestra vida para los demás? Y quiero decirle algo, mire, las personas que no son creyentes no les gusta leer la Biblia. Ellos no sacan un espacio para decir, ay, vamos a leer el Salmo. Ellos no sacan espacio para decir, ay, hoy vamos a leer Juan, hoy vamos a leer Génesis. No, ellos no leen la Biblia, pero ellos leen nuestro comportamiento. Y están pendientes y miran qué decisión vamos a tomar y miran qué consejo, escuchan qué consejo vamos a dar. Y ahí es cuando nosotros tenemos que tener la oportunidad para poner a Cristo en cada palabra, en cada ejemplo, en cada cosa, y de esa manera daremos testimonio para cada uno de ellos. Hablamos entonces, primero era recordar siempre el plan que Dios tiene con nosotros, segundo, ser coherentes con la palabra de Dios, y tercero y último es que debemos estar convencidos que Dios tiene un plan para ellos. Amén. ¿Cuántos están convencidos que Dios tiene un plan con la familia? Y entonces, ¿por qué andamos tan desesperados? Ayudándole a Dios. Le queremos ayudar a Dios. Dios que vaya, que vaya a la iglesia, que vaya. Ay, Señor, pero ¿por qué no conoce de ti, Señor? ¿Usted sabe qué es la ansiedad? La ansiedad es exceso de futuro. Esa es la ansiedad. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué vamos a hacer? Ay, que se convierta. El Señor, perdónalo porque hizo esto. Señor, perdónalo porque hizo lo otro. No. Usted nunca vio a Jesús diciéndole a sus hermanos, hey muchachos, no, mire que Pedro sí camina conmigo, mire que Juan también y ustedes antes me están tirando a matar, no muchachos. ¿Cierto que no? No lo narra. Vivimos desesperados, ¿sabe por qué? Porque usted y yo no confiamos verdaderamente que Dios tiene un plan para ellos. Nos da miedo pensar que de pronto Dios no se acordó de ellos. Nos dio miedo pensar que de pronto las 4 oraciones al día que hacíamos por ellos eran insuficientes para que fueran salvos, como si la salvación dependiera de nosotros. La salvación depende de nuestro Dios y Dios tiene un plan para ellos y ellos llegarán a los pies de Cristo. Recuerdo una vez en la cárcel, fuimos a hacer un trabajo con la fundación y recuerdo que un joven me decía, mire, mi mamá, me dijo mi cucha, cuando yo estaba haciendo cosas malas siempre se me venía a mi mente lo que ella me decía. Y quiero decirle, estaba en la cárcel y allá en la cárcel le estaba dando la gloria a Dios. Yo le quiero decir algo, yo no sé Dios qué va a hacer con su vida, yo no sé Dios qué va a hacer con su familia, no sé cuál es el plan que Él tiene, pero lo único que sé es que su plan es perfecto y si Él dijo que iba a traer a esa familia a los pies de Él, así lo va a hacer porque es nuestro Dios.
quiero decirle otra cosa. Mire, Jesús murió en la cruz del Calvario y sus hermanos no se convirtieron. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, sus hermanos no creen en Él. Pero Jesús está tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús sí creía en el plan de Dios. Por eso, después de que Jesús muere, cuando llega, se aparece y se le aparece a Jacob, a Santiago. Se le aparece a Santiago y a partir de eso la vida de Santiago es transformada. Después vamos a ver en Hechos capítulo 1 cómo dice la palabra de Dios que los hermanos, capítulo 1 versículo 14, los hermanos de Jesús y María estaban orando para que descendiera el Espíritu Santo. A Jesús no le tocó estar aquí en la tierra para que sus hermanos se convirtieran, pero después de que partió, ahora ya sí estaban creyendo en Él. Ahora ya sí estaban ellos creyendo, orando. Y tan grande es el propósito y tan perfecto es el propósito de Dios que ahora usted ve a Santiago escribiendo una carta. El hermano de Jesús escribe una carta y está en la Biblia. Y quiero decirle una cosa. Santiago es un pastor y es un pastor bravo, pero bravo. Imagínense que en el seminario nos ponían a leer a Santiago y nos decían, lea Santiago, pero cuando usted lea Santiago, no lo lea tierno. Así nos decían, no lo lea tierno. Cuando lo lea, léalo como si él estuviera bravo, porque ese era el carácter de él, bravo. Y lo que dice es contundente para la iglesia, por la forma en cómo estaba viviendo la iglesia. La iglesia estaba siendo hipócrita. Después hablamos de Santiago. ¿Y conocen el libro de la carta de Judas? Otro hermano de Jesús. Solo un capítulo, solo uno. Y tiene más doctrina que quién sabe qué. ¿Sabe por qué? Porque Jesús creyó en el propósito que Dios tenía con su familia, pero Jesús priorizó el propósito que tenía con él, y a través de la vida de Cristo, sus hermanos también llegaron a creer en él. Y eso es como tenemos que vivir nosotros, confiados de que Dios va a obrar. Isaías capítulo 55 versículo 11, con esto termino. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Iglesia, confiemos en Dios, que ese que quizás hoy se burla de ti, quizás ese que hoy te hace afrentas, tiene planeado para que mañana le dé la gloria y la honra a Él. Solamente creamos que esa palabra no llegará vacía, sino que cumplirá su propósito en ese corazón. Póngase de pie, por favor. Este mensaje me lleva a pensar cómo Jesús vivió, quizás con dolor también en su corazón. Pero saliéndome de lo que vivió Jesús y ahora llevándolo a mi vida, me pone a pensar cuántas veces he dejado a un lado el propósito de Dios y he querido hacerlo a mi manera. ¿Cuántas veces le damos prioridad a lo que sentimos y preferimos cultivar un dolor y no queremos perdonar? Y lo que les voy a decir no se los digo en son de juicio, y perdóneme quizás por cómo suene, pero muchas veces venimos a la iglesia, cantamos, pero afuera o allá en casa hay alguien que no le hablamos. O quizás convivimos con alguien a quien no le hemos podido perdonar algo. Algo que nos atormenta de hace mucho tiempo, una mala decisión que tomó.
Y hoy el Señor nos invita a que seamos coherentes, a que vivamos su palabra, que vivamos su evangelio, a que paremos de tantas oraciones que no están direccionadas a cumplir su propósito. Quizás nos dedicamos a orar por nosotros y son oraciones que llegan a Él, que Él las escucha. Pero hoy Él nos está diciendo: primero hay que resolver algo en casa. Primero hay que perdonar. Hay que amar. Hay que reflejar a Cristo en nuestro hogar. Le invito a que usted levante su voz y le diga: Señor, quizás hoy me doy cuenta que mi familia ha conocido a Cristo por las obras maravillosas que tú has hecho en mi vida. Dígale: Señor, gracias, y dame fuerzas para continuar predicando tu palabra a través de mi testimonio. De pronto usted puede decir: Señor, tengo que agradecerte por hablarme, pero mi oración es más de perdón, que necesito pedirte perdón. Porque mi respuesta no va ni siquiera encaminada hacia tu plan, sino que mis respuestas siempre están bajo mi emoción, siempre están bajo mi rabia, siempre están bajo las cosas que yo pienso. Hoy, Señor, yo quiero entregarte esas áreas que aún no han sido intervenidas por ti, no porque tú no has querido, sino porque yo no he permitido entregártelas. Hoy el Señor quiere sanar tu corazón. Hoy el Señor quiere prepararte para que salgas de aquí y puedas cumplir el propósito de Él. Y quizá, como dice la palabra, ellos se conviertan sin que tú tengas que decir una sola palabra. Padre, aquí estamos delante de ti, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu poder, sabiendo, Señor, que tú obras en nuestras vidas. Dígale: Señor, obra en mi corazón en esta hora, en esta tarde, Señor, obra en mi vida. Padre, restaura los hogares, restaura las familias, que tu Espíritu Santo esté allí redarguyendo, llevándonos al perdón, Señor, llevándonos al amor. Si tú estás con tu familia ahí, con alguno de tus familiares, puedes tomarle la mano, darle un abrazo. Dile: Señor, aquí te presento mi familia. Trae la paz al hogar. Trae el perdón, Señor. Restaura aquellas heridas y da fuerza, Señor, para seguir caminando primeramente en pos de ti. Padre, aquí estamos en representación de estas familias, para que tú llenes los hogares, los vacíos,
Señor, te entregamos a aquella madre que sufre por ese hijo que se ha ido en contra de esa madre, ese hijo o esa hija que recrimina las decisiones de esos padres. Señor, sana esos corazones. Sana esos corazones, Señor. Solamente tú conoces esos dolores que han llegado, esos dolores que traen. Pero, Señor, hoy tú te llevas esas cargas, porque tú todo lo haces nuevo, Señor. Hoy, Señor, llénanos de ti. Bendice los hogares, bendice nuestras familias.